El viento silbaba entre las grietas del hielo, como si el Ártico respirara. Mateo Santillán se detuvo y alzó la vista. Un cielo gris, pesado, se extendía hasta perderse. Cada paso sobre la superficie congelada era un pacto con la incertidumbre. A lo lejos, el sonido del hielo quebrándose recordaba que aquel mundo no perdonaba errores. Había viajado desde México hasta ese rincón blanco del planeta, persiguiendo un sueño que había nacido junto al fuego de su infancia, cuando su padre le hablaba de los navegantes que cruzaron los mares sin mapas, guiados solo por la fe. Si te apasionan las historias reales que muestran la fuerza del alma humana, suscríbete al canal y acompáñanos hasta el final de esta travesía, habría dicho el narrador de su propia historia si Mateo pudiera escucharla. Pero ahora no había voz, ni público, solo silencio. El aire quemaba al entrar por la nariz. La barba de Mateo estaba cubierta de escarcha, y sus pestañas se endurecían con cada exhalación. Ajustó las correas de su mochila y consultó su brújula. La aguja vibraba levemente, como si también tuviera miedo. Recordó la última noche en Guadalajara, el abrazo de su madre, las palabras de Elena Rivas. «Prométeme que regresarás con algo más que un mapa». Él sonrió entonces, sin saber qué significaba exactamente aquello. Quizá Elena intuía que lo que Mateo buscaba no era una ruta antigua, sino una respuesta. El explorador avanzó unos metros más hasta llegar a una elevación. Desde allí la planicie parecía infinita. El sol, pálido como una moneda vieja, apenas se asomaba por el horizonte. Mateo abrió su cuaderno y escribió con letra temblorosa. Día 1. La soledad tiene sonido. Es el crujir del hielo bajo mis pies. Mientras escribía, una corriente helada le arrancó el aliento. Cerró el cuaderno y pensó en su padre, don Abel Santillán, geógrafo y soñador, que murió sin poder terminar su última expedición. Fue él quien le enseñó que el mundo no se mide solo con instrumentos, sino con la capacidad de asombro. «Viejo», susurró Mateo, «esta vez lo lograré». Guardó el cuaderno, ajustó el gorro de lana y siguió caminando hacia el norte, donde el mapa mostraba una región llamada Mar de la Esperanza. El nombre le parecía una ironía cruel en medio de tanto hielo, pero algo dentro de él lo empujaba a continuar. Durante horas el paisaje no cambió. Ni montañas, ni árboles, ni señales de vida, solo una línea recta que dividía la tierra del cielo. Sin embargo, el silencio no era vacío. Estaba lleno de murmullos invisibles. A veces, Mateo creía escuchar voces lejanas, ecos del viento mezclados con recuerdos. La risa de su padre, las canciones de Guadalajara, el murmullo de las olas del Pacífico. Se detuvo a descansar y preparó una pequeña fogata con pastillas de combustible sólido. Mientras calentaba agua para el té, pensó en los exploradores que habían pisado esas tierras antes que él. ¿Qué buscaban ellos?, se preguntó. ¿Y qué me hace pensar que yo encontraré algo distinto? La llama titilaba débilmente, luchando contra el viento. Mateo extendió las manos sobre ella. El calor le recordó la vida. Allí, en ese rincón del mundo, el fuego era una oración. Un ruido lo sacó de sus pensamientos, un crujido más fuerte que los anteriores. Se puso de pie de inmediato. El hielo bajo sus botas vibró y por un momento creyó ver una grieta formarse a unos metros. Retrocedió con cautela. Nada se rompió, pero el mensaje era claro. El Ártico lo observaba, lo probaba. Mateo exhaló despacio y murmuró: «No vine a desafiarte, solo a entenderte». La luz comenzaba a desvanecerse. El horizonte se tornaba azul oscuro, casi negro. Antes de resguardarse en su tienda, volvió a mirar la inmensidad. Había algo sagrado en ese silencio, una presencia que no podía nombrar. Mientras se recostaba dentro del saco térmico, una idea lo atravesó. Quizá el viaje no consistía en hallar una ruta olvidada, sino en descubrir por qué aún necesitaba creer. Cerró los ojos con esa pregunta latiendo en su pecho, y afuera el viento seguía soplando,
como si el mundo entero guardara el aliento esperando su siguiente paso. El amanecer llegó sin anunciarse. Una línea de luz rosada se filtró por el horizonte, tiñendo de cobre las sombras del hielo. Mateo Santillán despertó con el sonido distante del viento golpeando su tienda. Su cuerpo dolía por el frío, pero la mente seguía firme. Al salir vio su aliento convertirse en nubes breves. En aquel silencio, cada respiración era una forma de resistencia. Sacó de su mochila una pequeña fotografía en blanco y negro, su padre de joven, con un cuaderno en la mano y la misma mirada obstinada que ahora lo acompañaba. Mateo acarició los bordes húmedos de la imagen. Te prometí que encontraría lo que tú buscabas. Mientras recogía su equipo, su mente viajó atrás, al calor de Guadalajara, a las tardes donde todo comenzó. En su memoria, escuchó la voz profunda de don Abel Santillán, rodeado de mapas y libros viejos. Hijo, los marinos mexicanos que partieron en el siglo XIX dejaron rastros en el Ártico. Nadie los recuerda, pero su ruta existe. Mateo, con apenas 12 años, se había prometido descubrirla algún día. Años después, ya convertido en geógrafo, se unió al Instituto Nacional de Historia y comenzó a investigar. Fue ahí donde conoció a Elena Rivas, arqueóloga apasionada, de carácter firme y sonrisa inquieta. Era la única que escuchaba con atención cuando Mateo hablaba de su obsesión por el norte. ¿El Ártico?, le dijo una tarde, entre tazas de café y pilas de documentos. No hay registros concretos de una expedición mexicana tan lejos. Eso es justo lo que me motiva, respondió él. Si nadie lo recuerda, alguien tiene que hacerlo. Elena se rió suavemente. A veces pienso que te mueve más la nostalgia que la ciencia. Tenía razón, aunque él no lo admitiría. En el fondo, Mateo no solo buscaba mapas, buscaba redimir el fracaso de su padre, quien murió antes de completar su última travesía. Pasaron meses de preparación, cartas, solicitudes de fondos y noches sin dormir. Cuando por fin un patrocinador privado aceptó financiar la expedición, Mateo creyó que el destino le abría una puerta. Pero el entusiasmo duró poco. Una tarde, mientras revisaba su correo en el pequeño departamento del centro de Guadalajara, recibió un mensaje corto. Proyecto cancelado. Motivos financieros. Lo lamentamos. El golpe fue seco. Se quedó mirando la pantalla unos segundos, sin comprender. Todo el esfuerzo, los permisos, el equipo alquilado, el entrenamiento, desaparecían con esa frase. Esa noche caminó hasta el campus donde Elena trabajaba. La encontró en el laboratorio, observando piezas cerámicas. Cuando la vio, bajó la mirada como si admitir su derrota fuera una vergüenza. Cancelaron todo, dijo. Elena guardó silencio. Luego dejó el pincel sobre la mesa. Entonces tendrás que decidir si era un sueño o una misión. ¿Misión?, preguntó él con una risa amarga. Sí, respondió ella. Si lo haces solo por reconocimiento, está bien que renuncies. Pero si lo haces por lo que sientes aquí, tocó su pecho. Entonces no necesitas permiso de nadie. Las palabras lo golpearon con fuerza. Esa noche no durmió. Al amanecer escribió en su diario: el miedo y la fe son iguales. Ambos comienzan donde no hay certezas. Un mes después, vendió su automóvil y parte de su colección de libros para costear el viaje. Elena le ayudó con mapas antiguos, coordenadas y contactos en Escandinavia. Antes de partir le entregó un medallón pequeño con la imagen de San Rafael, patrono de los viajeros. No te estoy dando protección, dijo ella con una sonrisa, solo un recordatorio de que la fe también se lleva en el bolsillo. Mateo rió, pero sus ojos se humedecieron. El avión despegó desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un amanecer de noviembre. A través de la ventanilla vio cómo las nubes cubrían lentamente su tierra. No sabía si regresaría, pero algo dentro de él ardía, una mezcla de miedo y propósito. Ahora, en medio del Ártico, mientras revisaba su brújula y el eco del viento respondía a su silencio, recordó aquella conversación con Elena. Si lo haces por lo que sientes aquí, repitió en voz baja, tocando el medallón bajo su abrigo.
El hielo crujió a lo lejos, como una voz antigua que lo llamara por su nombre. Tal vez no era imaginación, tal vez eran las verdaderas voces del pasado, esperando ser escuchadas otra vez. El avión aterrizó entre montañas cubiertas de nieve. Mateo observó por la ventanilla cómo la pista de Tromsø se perdía entre brumas heladas. Aquel era el último punto civilizado antes de adentrarse en el norte absoluto. El aire olía a sal, metal y madera vieja. Al bajar, una ráfaga cortante le golpeó el rostro, recordándole que el Ártico no toleraba debilidades. Cruzó la terminal con su mochila al hombro, esquivando turistas envueltos en abrigos gruesos. Todo parecía moverse más despacio allí. En la pared, un cartel decía «Gateway to the Arctic». Mateo sonrió con ironía. Para él, no era una puerta, sino un umbral. En el hostal donde se hospedó esa noche, revisó su equipo una y otra vez: brújula, mapas impresos, baterías térmicas, raciones secas, cuerda, una vieja navaja que había sido de su padre. En la mesa, su cuaderno descansaba abierto. Escribió: «Hoy comienza lo real. No hay regreso». La mañana siguiente, un empleado del puerto lo llevó a conocer a Erik Hansen, el guía local recomendado por Elena. Lo encontró reparando un trineo de carga. Era un hombre alto, de barba rojiza y mirada penetrante. Su piel parecía hecha del mismo material que el viento. «¿Eres el mexicano que quiere cruzar el hielo?», preguntó sin saludar. «Soy Mateo Santillán». «Sí, vine a cartografiar una ruta histórica». Erik soltó una carcajada breve, casi sin humor. «Aquí no hay historia, solo frío y muerte». Mateo lo miró con firmeza. «Entonces vengo a demostrar lo contrario». Erik se quedó en silencio unos segundos antes de asentir. «Muy bien, pero entenderás mis reglas. No corremos riesgos inútiles, no caminamos sin revisar el hielo y obedeces mis órdenes allá afuera». «El Ártico no perdona la soberbia». «Acepto tus condiciones», respondió Mateo. El guía observó su rostro y notó algo más que determinación, una mezcla de fe y terquedad. «No eres el primero en venir con sueños», dijo Erik, «pero si quieres sobrevivir, tendrás que escuchar al hielo. Él siempre habla primero». Durante los siguientes días prepararon el equipo. Revisaron rutas, coordinaron suministros y aseguraron transporte hasta el punto de partida. En las noches, en una taberna junto al puerto, el ruido de las conversaciones en noruego se mezclaba con el crujido de la chimenea. Erik bebía cerveza negra y hablaba poco. Mateo, en cambio, preguntaba todo. «¿Has perdido a alguien en estas tierras?», le dijo una noche. El guía lo miró fijo antes de responder. «A varios. Aquí todos dejan algo. Algunos, la vida, otros, el alma». Hubo un silencio largo. Mateo pensó en su padre. «Yo también he perdido algo», murmuró. Erik no respondió, pero sus ojos mostraron un respeto que no necesitaba palabras. Al amanecer del cuarto día, una capa de nubes cubría Tromsø. Los barcos pesqueros salían lentamente del muelle, y el aire olía a algas y gasoil. Erik ajustó los arneses del trineo y le entregó a Mateo un abrigo más grueso. «Esto no es Guadalajara», dijo con una media sonrisa. «No, pero el sol sigue saliendo para todos», contestó Mateo ajustando el cinturón de su mochila. Emprendieron el viaje hacia el norte en una vieja camioneta cargada de suministros. Durante horas avanzaron por carreteras bordeadas de pinos y fiordos. A medida que el paisaje se volvía más blanco, la señal de teléfono desaparecía. Erik tarareaba una melodía antigua, casi como un rezo. «¿Qué cantas?», preguntó Mateo. «Una canción sami. Habla de hombres que escucharon al hielo y regresaron cambiados». «Nadie vuelve igual», respondió Erik sin apartar la vista del camino. El silencio que siguió fue denso, casi espiritual. Mateo observó por la ventanilla las montañas cubiertas de luz pálida. Pensó en Elena, en su madre, en la voz de su padre diciéndole: «Los mapas no solo muestran caminos, también muestran el alma del que los traza». Cuando la carretera terminó y solo quedó nieve hasta donde alcanzaba la vista, Erik detuvo el vehículo. «Hasta aquí llega el mundo de los hombres», dijo.
Mateo descendió. El viento lo envolvió por completo. Frente a él, el Ártico se extendía como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Apretó el medallón bajo su abrigo y murmuró: «Entonces, que empiece la travesía». El aire tenía un peso extraño, como si cada molécula guardara un secreto milenario. Mateo y Eric avanzaban lentamente sobre una planicie infinita, donde el blanco del hielo se confundía con el del cielo. La línea del horizonte se desdibujaba hasta parecer un sueño. El viento, constante y agudo, les recordaba que allí la vida era una excepción. «¿Cuántos días más?», preguntó Mateo ajustando las correas de su mochila. «3, si el tiempo se mantiene», respondió Eric sin mirar atrás. Pero aquí las promesas del cielo cambian tan rápido como el ánimo de los hombres. Mateo sonrió. Había aprendido que Eric tenía una manera peculiar de hablar, como si cada frase fuera un proverbio. Llevaban horas caminando en silencio, y el crujido del hielo bajo sus botas marcaba el ritmo de la jornada. De vez en cuando, Mateo levantaba la vista para admirar el espectáculo de luces pálidas que el sol reflejaba sobre las capas de nieve. Era como caminar sobre un espejo. «Mi padre habría llorado al ver esto», pensó. Sacó el cuaderno de su abrigo y escribió unas líneas rápidas antes de que el frío entumeciera sus dedos. El mundo parece detenido, pero cada paso deja una huella invisible en el alma. Eric lo observó de reojo. «Tu padre debía ser un hombre sabio». «Lo era», respondió Mateo. «Y testarudo, como yo. Entonces no me sorprende que hayas venido hasta aquí». Al caer la tarde, el viento aumentó su fuerza. Las partículas de nieve golpeaban sus rostros como agujas diminutas. Eric señaló una pequeña formación rocosa. «Ahí acamparemos. Esta tormenta no es amiga de los caminantes». El cielo, que durante el día había sido un lienzo azul, se tornó gris oscuro. En cuestión de minutos, una muralla de nieve los envolvió. La temperatura descendió con brutalidad. Mateo sintió cómo el frío se filtraba hasta los huesos, a pesar de las capas de ropa. Ayudó a Eric a montar la tienda, sus manos torpes y rígidas. Dentro, encendieron un pequeño hornillo de gas. El olor metálico del combustible mezclado con el vapor del té creó un ambiente precario pero cálido. Mateo observó al guía, que permanecía callado, mirando la llama. Había algo en su expresión. No era miedo, sino respeto hacia el lugar. «¿Siempre es así de rápido?», preguntó. «Más rápido aún», dijo Eric. «Este no es un lugar para confiarse». El ruido del viento era ensordecedor. Afuera, el hielo se quebraba en lamentos. Mateo sintió un estremecimiento. Pensó en Elena, en su voz diciéndole que la fe también se lleva en el bolsillo. Metió la mano bajo el abrigo y rozó el medallón. Su contacto frío le recordó que aún estaba vivo. Horas después, el rugido del viento disminuyó. El silencio volvió, pero no era el mismo. Era un silencio saturado, como si el mundo entero contuviera la respiración. Mateo escribió una última línea en su cuaderno. «El hielo también tiene voz. Solo hay que tener el valor de escucharlo». Eric lo miró, pálido. Tosió con fuerza antes de recostarse. «No te preocupes», dijo con voz ronca. «El cuerpo solo se está adaptando». Mateo asintió, pero notó la fiebre en la frente del guía. Le pasó un poco de agua y lo cubrió con una manta térmica. «Mañana estarás mejor», dijo con una confianza que no sentía. El fuego se apagó lentamente y la oscuridad los envolvió. Mateo se quedó despierto largo rato, escuchando el crujido del hielo allá afuera. Pensó en cómo el mundo podía ser tan bello y tan cruel al mismo tiempo. En ese contraste, encontró una forma de fe que no necesitaba templos. Antes de dormir escribió con letra temblorosa: «Si sobrevivo no será por fuerza, sino por propósito». Cerró los ojos, sintiendo que algo dentro de él, una semilla de comprensión o de fe, comenzaba a germinar bajo ese cielo polar. La tormenta había cesado, pero el silencio que dejó era más inquietante que el ruido del viento. El hielo crujía con un sonido leve, casi respirando bajo ellos. Mateo abrió los ojos y vio a Eric recostado, con el rostro encendido por la fiebre.
El calor de su piel contrastaba con el frío absoluto que se colaba por las costuras de la tienda. ¿Cómo te sientes?, preguntó Mateo, acercándole un poco de agua. Eric tosió antes de responder, como si el invierno se me hubiera metido al pecho. No te preocupes, pasará. No parece solo el frío. Aquí el cuerpo tarda en entender dónde está, dijo el guía con voz ronca. Y cuando lo hace, ya es demasiado tarde para quejarse. Mateo se quedó en silencio. Recordó las palabras de su padre. El frío no solo te congela por fuera, también te prueba por dentro. Se sentó junto al hornillo encendido y calentó un poco de sopa instantánea. El vapor formaba figuras en el aire, y durante un segundo creyó ver un rostro entre ellas. Cerró los ojos. No quería dejar que el cansancio le jugara trucos. «Eric», dijo después de un rato, «¿alguna vez has sentido que este lugar te mira?» El guía lo observó con curiosidad. «No te mira, te mide. Si tienes miedo, el hielo lo sabrá. Si dudas, te tragará». «¿Y tú? ¿Tienes miedo?» Eric sonrió débilmente. «Siempre. Es la única manera de seguir vivo». Las horas pasaron lentas, marcadas por el parpadeo de la llama. Afuera, la noche polar se estiraba sin fin. El reloj marcaba medianoche, pero el cielo seguía igual, una oscuridad espesa, interrumpida por destellos de luz verde que danzaban en el horizonte. Mateo se acercó a la entrada y observó las auroras. Aquella belleza parecía fuera de lugar en un mundo tan hostil. «¿Crees en Dios, Eric?», preguntó sin volverse. El hombre tardó en responder. «No en el que pintan en los libros, pero sí en algo, en una fuerza que te sostiene cuando ya no tienes nada». Mateo suspiró. «Yo lo perdí hace tiempo». «¿Y por qué?» «Mi padre murió buscando algo que nunca encontró». Dijo que Dios lo guiaba, pero el hielo no escuchó sus oraciones. Eric se incorporó con esfuerzo. Tal vez Dios no lo abandonó. Tal vez le habló de otra forma, una que aún no entiendes. Mateo lo miró sorprendido. Había en esa frase una calma que lo desarmó. «No sé si quiero entender». «No tienes que entenderlo», dijo Eric. «Solo tienes que seguir. La fe no es un mapa, es una brújula sin norte». Durante un rato permanecieron callados. El fuego crepitaba y el aire dentro de la tienda se volvió más denso, cargado de pensamientos que ninguno se atrevía a decir. Mateo se preguntó si realmente había dejado México para encontrar una ruta olvidada o si estaba huyendo de sí mismo. Fuera el viento volvió a soplar, aunque más suave, como un lamento. El guía cerró los ojos, agotado. Mateo lo cubrió con otra manta. «Descansa. Mañana quizá mejore». Eric asintió, pero su respiración se volvió irregular. Mateo permaneció despierto, vigilando la llama, como si al mantenerla viva también protegiera la vida de su compañero. Pensó en su madre, en cómo solía rezar cada noche sin esperar respuestas inmediatas. Tal vez la fe era eso, no obtener explicaciones, sino resistir mientras llegan. Anotó en su cuaderno: «Esta noche no tiene fin». Tal vez porque aquí el tiempo también se detiene a pensar en nosotros. Cerró el cuaderno, pero no logró dormir. La aurora seguía danzando afuera, pintando sombras verdes sobre el hielo, y aunque no lo admitiera, algo dentro de él empezó a moverse. No era esperanza todavía, pero tampoco desesperanza. Era el comienzo de una grieta distinta, una por donde entraba un poco de luz. El amanecer llegó como un espejismo, una franja de luz rosada que no calentaba. Mateo abrió los ojos y sintió el silencio más puro que había escuchado en su vida. Eric seguía dormido, pálido pero respirando mejor. La fiebre había cedido un poco. Mateo se levantó despacio, encendió el hornillo y preparó té. Mientras el agua hervía, el vapor formó figuras que se desvanecían como pensamientos fugaces. Afuera, el paisaje parecía otro. La tormenta había limpiado la superficie, y el mundo entero era una extensión blanca sin huellas. Mateo salió del refugio, hundiendo las botas en la nieve blanda. Cada paso emitía un sonido seco, como si el hielo lo saludara. Sentía el cuerpo cansado pero la mente despierta,
En aquel vacío inmenso, algo dentro de él empezaba a ordenar sus pensamientos. Eric salió poco después, tosiendo. «Parece que el Ártico me dejó vivir otro día», dijo con voz débil. «Te está poniendo a prueba», respondió Mateo. «A los dos». «Entonces escuchemos al hielo», replicó Eric con una media sonrisa. Guardaron sus pertenencias, aseguraron el trineo y retomaron el rumbo hacia el norte. El cielo, despejado por primera vez en días, mostraba un tono azul casi metálico. Los reflejos del sol hacían que todo brillara como si el mundo estuviera cubierto de vidrio. Mientras caminaban, Eric señaló unas marcas en la nieve. «No son recientes», dijo inclinándose. «Tal vez de algún equipo que pasó hace años». Mateo se agachó también. Eran restos de madera semienterrada y fragmentos oxidados de metal. Su corazón dio un vuelco. «¿Crees que podría ser de alguna expedición mexicana?» «Podría ser», respondió Eric con prudencia, «pero aquí los restos viajan con el hielo. Lo que ves hoy pudo estar 100 kilómetros más al sur hace décadas». Aún así, Mateo sintió una corriente de emoción recorrerle el cuerpo. Tomó fotografías, examinó los fragmentos y los guardó con cuidado. «Esto ya es algo», murmuró. «No vine en vano». Continuaron caminando durante horas. Cada tanto, el viento levantaba pequeñas tormentas de polvo blanco que los obligaban a cubrirse los rostros. El frío se colaba bajo la ropa, cortante, insistente. Pero Mateo sentía que algo había cambiado. El paisaje ya no le parecía un enemigo, sino un interlocutor silencioso. Al mediodía, hicieron una pausa para comer. Eric se sentó sobre una roca, mirando el horizonte. «¿Qué harás si encuentras lo que buscas?», Buena preguntó. Mateo dudó. «No lo sé. Tal vez escribir un libro, o tal vez simplemente entender por qué mi padre nunca pudo dejar de buscar». «Entonces no estás aquí por un mapa», dijo el guía, mirando el té humeante. «Estás aquí por él». Mateo asintió sin hablar. Las palabras de Eric le atravesaron el pecho. El resto del día avanzaron en silencio. El sol giraba bajo en el cielo sin llegar a ocultarse del todo. En la distancia, el hielo se elevaba en formaciones translúcidas, como esculturas naturales. Era hermoso y aterrador a la vez. Mateo pensó que, si su padre lo hubiera visto, habría dicho que el mundo aún guarda milagros para quien sabe mirar. Cuando el frío comenzó a endurecer el aire, decidieron acampar cerca de una grieta amplia que parecía un río congelado. Mateo observó el reflejo del cielo sobre la superficie. Era tan nítido que por un instante creyó ver una sombra moverse bajo el hielo. Parpadeó. Nada. Quizás solo su mente cansada. Esa noche escribió en su diario: «Hoy encontré rastros de otros que caminaron antes que yo. No sé si eran mexicanos o fantasmas del tiempo, pero sus huellas me recuerdan que la fe también deja señales invisibles. Tal vez mi padre las siguió antes que yo». Cerró el cuaderno y se recostó, mirando hacia la lona que temblaba con el viento. El sonido del hielo al expandirse resonaba a su alrededor, como un suspiro profundo del mundo. En ese instante, comprendió que la búsqueda recién comenzaba. El cielo se volvió de un blanco enceguecedor cuando el sol alcanzó su punto más alto. El aire parecía inmóvil, como si todo el Ártico contuviera el aliento. Mateo y Eric avanzaban despacio, guiados por el reflejo de un lago congelado que se extendía más allá de lo que la vista podía medir. Era un espejo perfecto, una superficie de cristal sobre la que el mundo parecía flotar. Eric se detuvo y levantó la mano. «Debemos rodearlo. El hielo no siempre es tan sólido como aparenta». Mateo observó la distancia que implicaría el desvío. «Nos retrasaría un día entero». «Un día no vale una vida», replicó el guía, con esa firmeza que venía del hábito de sobrevivir. Mateo miró el lago de nuevo. No había grietas visibles. El hielo brillaba bajo el sol con una pureza hipnótica. Algo en su interior le decía que cruzar era posible, que el destino le estaba trazando un atajo. Se ajustó los guantes. «Puedo hacerlo con cuidado, solo hasta el centro». Eric frunció el ceño. «Mateo,
El hielo nunca avisa. Lo sé, dijo él, y antes de que el guía pudiera detenerlo, dio el primer paso. El sonido fue sutil, un gemido bajo, casi musical. El hielo se hundió apenas bajo su peso, pero resistió. Avanzó despacio, con el corazón golpeándole el pecho. Cada metro conquistado era una mezcla de fe y locura. Detrás, Eric lo observaba sin moverse, maldiciendo en silencio. «Mateo, vuelve», gritó. «Solo un poco más», respondió, sonriendo con una mezcla de nerviosismo y triunfo. Cuando llegó al centro del lago se detuvo. El silencio era absoluto. Pudo verse reflejado con una claridad asombrosa, como si mirara a otro hombre, uno más joven, más confiado. Respiró hondo. Aquella quietud tenía algo sagrado, un orden invisible que lo envolvía. Se sintió pequeño, parte de algo inmenso y eterno. Entonces, escuchó un sonido seco, breve. El reflejo bajo sus pies se quebró. Una línea oscura se abrió paso bajo el hielo. Mateo apenas alcanzó a decir el nombre de Eric antes de que el suelo desapareciera. El impacto del agua fue un golpe brutal. El frío lo atravesó como una espada. Intentó gritar, pero el aire se le escapó en burbujas. La oscuridad líquida lo engulló. El peso de la ropa lo arrastraba hacia abajo. Movió los brazos desesperado, buscando una dirección, una salida. El corazón le martillaba los oídos. El hielo sobre él era una capa opaca. Golpeó con los puños, pero sus fuerzas se desvanecían con rapidez. La respiración se volvió un espasmo, una lucha entre la razón y el instinto. Por un instante, todo fue silencio y dolor. Entonces, sintió algo, un contacto. Dos manos firmes lo sujetaron por los brazos. Mateo no podía ver claramente, pero sintió el calor imposible de un agarre humano. La presión lo empujó hacia arriba, y el hielo cedió con un estallido. Surgió a la superficie jadeando, el aire quemándole los pulmones. Eric estaba de rodillas junto al borde, con los brazos extendidos, temblando. «¡Te tengo!», gritó. Mateo tosió, escupiendo agua helada, sin poder hablar. Eric lo arrastró con esfuerzo, jadeando también, hasta que ambos cayeron exhaustos sobre la nieve firme. Durante varios minutos no hubo palabras. Solo respiraciones agitadas y el rumor del viento. Mateo miró el cielo, aún incapaz de comprender lo que acababa de ocurrir. El sol se filtraba entre nubes delgadas, y en ese resplandor creyó ver una forma, una silueta luminosa que desapareció al parpadear. «¿Cómo lograste sacarme tan rápido?», preguntó con voz quebrada. Eric lo miró confundido. «Corrí en cuanto escuché el hielo romperse. Apenas alcancé a sujetarte cuando saliste. No fue rápido, Mateo. Estuviste ahí más tiempo del que crees». Mateo guardó silencio. No discutió. No quería hacerlo. Había algo en su interior, una certeza que no podía explicar. Había sentido aquellos brazos antes del grito, antes incluso del hielo roto. Eran manos firmes, seguras, como si no pertenecieran al frío. Apretó el medallón bajo su abrigo. No sabía si temblaba por el frío o por lo que acababa de sentir. En ese momento comprendió que algo, o alguien, lo había sostenido. Mateo despertó con el cuerpo entumecido y la garganta en carne viva. Un sabor salado, mezcla de hielo y sangre, le raspaba los labios. La luz filtrada por la lona de la tienda era débil, amarillenta. Afuera soplaba el viento, pero ya no rugía. Murmuraba como si vigilara. Intentó incorporarse, pero un mareo lo obligó a recostarse de nuevo. Eric, sentado a su lado, lo observaba con ojeras profundas. «Pensé que no despertarías», dijo con voz cansada. Mateo intentó sonreír, pero solo consiguió un gesto torpe. «¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?» «Casi toda la noche. Tu cuerpo estaba helado. Tuve que envolverte en mantas y calentarte como pude». Mateo recordó el agua, el silencio bajo el hielo y aquellas manos que lo sujetaron. Cerró los ojos. La sensación seguía ahí, firme, cálida, imposible. «Eric», murmuró con la voz ronca. «Cuando caí, alguien me sostuvo.
Sentí brazos, fuerza. El guía levantó una ceja. Fui yo. Te saqué del lago. No, no me refiero a eso, insistió Mateo. Sentí que alguien más estaba ahí antes de que tú llegases. Eric lo miró largo rato sin responder. Luego se levantó y avivó la llama del hornillo. El frío puede hacerte ver cosas. El cuerpo entra en pánico y el cerebro llena los vacíos. No le des vueltas. Mateo lo observó en silencio. Sabía que el guía decía la verdad desde su experiencia, pero algo en él se negaba a aceptar esa explicación. No había sido una ilusión. Lo había sentido con claridad. Las manos que lo sujetaron no temblaban, no dudaban. Tomó el medallón que llevaba colgado del cuello. El metal estaba tibio, como si hubiera retenido un resto de calor humano. Se aferró a él con fuerza. Si fue mi padre o algo más grande, no importa, pensó. Me salvaron. Eric le pasó una taza de té caliente. Bebe. No me gusta la idea de quedarnos mucho más tiempo aquí. ¿Podremos seguir hoy?, preguntó Mateo. Si puedes mantenerte en pie, sí, pero iremos despacio. El hielo de ese lago no volverá a vernos cerca. Mateo bebió un sorbo. El calor descendió por su garganta como una caricia. Gracias, Eric. El guía asintió sin mirarlo. No me agradezcas. Agradece al hielo que no te quiso esta vez. Pasaron un par de horas en silencio, preparando el equipo. Cuando salieron, el paisaje parecía otro. La superficie del lago se había cubierto de escarcha nueva, ocultando las grietas de la tragedia. El sol débil brillaba sobre ella, como si quisiera borrar todo rastro. Mateo se detuvo un momento mirando hacia el centro del lago. Recordó la oscuridad, la sensación de hundirse, el miedo absoluto, y luego aquella fuerza que lo elevó. Se llevó una mano al pecho, respirando despacio. Eric lo observaba desde la distancia. «¿A qué miras?», preguntó el guía. «A lo que me devolvió la vida», respondió Mateo. «Entonces míralo con respeto, no con preguntas». Reanudaron la marcha. El sonido del trineo deslizándose sobre la nieve era casi hipnótico. A cada paso, Mateo sentía una calma nueva, diferente. No era la paz de quien ha escapado de la muerte, sino la de quien ha comprendido que algo lo acompaña, incluso en el vacío. Durante el trayecto, su mente volvió a México. Recordó la voz de Elena diciéndole que la fe se guarda en el bolsillo, y la de su padre repitiendo que la naturaleza tiene sus propios milagros. Quizá todo era lo mismo, distintas formas de un mismo mensaje. Al caer la tarde, el viento amainó por completo. Eric detuvo el trineo y señaló el horizonte. «Mira eso». Frente a ellos, una luz rosada teñía el cielo. El hielo reflejaba los colores con un resplandor casi irreal. Por primera vez desde que llegó al Ártico, Mateo no sintió miedo ni duda, solo gratitud. Esa noche, al escribir en su cuaderno, dejó las palabras fluir. «El agua me tragó, pero unos brazos me sostuvieron. Tal vez no los veré nunca, pero su fuerza vive en mí. No sé si fue Dios, el amor, o la memoria de los que me esperan, pero sé que no estoy solo». El amanecer llegó con una calma que parecía fingida. El aire estaba tan quieto que incluso el sonido del trineo parecía contenerse por respeto. Mateo se movía con lentitud. Su cuerpo aún dolía, pero la mente estaba extrañamente serena. Había sobrevivido. Y más que eso, había despertado con una certeza que lo acompañaba desde el fondo del lago. Algo lo había sostenido, aunque Eric se negara a creerlo. Mientras caminaban, el guía guardaba silencio, como si cada palabra pudiera quebrar la frágil armonía del día. A lo lejos, las montañas se dibujaban como sombras azules sobre el horizonte. El sol se reflejaba en la nieve, con una luz que hería los ojos. Mateo bajó la vista y vio sus propias huellas alineadas junto a las de Eric. Por un instante, creyó distinguir una tercera marca, más difusa, como si alguien invisible los siguiera. Parpadeó y la marca se desvaneció. «¿Estás bien?», preguntó Eric, notando su distracción. «Sí», respondió Mateo con voz baja. «Solo pensaba en lo que pasó». «Deja de pensarlo. Aquí no conviene mirar atrás. El hielo recuerda lo que le das.
La frase quedó flotando en el aire, tan fría como el viento. Mateo asintió y siguió adelante, pero su mente seguía atrapada en aquella noche. Había algo en el recuerdo de esas manos que no se borraba. No era miedo ni delirio, era gratitud. Al mediodía se detuvieron para descansar. Eric encendió el hornillo mientras Mateo abría su cuaderno. La tinta temblaba con el pulso de sus dedos, pero escribió con decisión. No sé si fue un milagro, pero sé que el amor toma formas que la razón no entiende. Eric lo observó de reojo. ¿A quién escribes? A mí mismo, dijo Mateo sin levantar la vista. O tal vez a él, si aún me escucha. El guía suspiró. Cuando pasas mucho tiempo aquí, empiezas a hablar con cosas que no responden. Mateo sonrió. Tal vez responden, pero no de la manera que esperamos. Bebieron en silencio. El vapor del té subía y se perdía en el aire. Eric tosió de nuevo, una tos seca, persistente. Mateo notó que su piel se veía más pálida que antes. ¿Sigues enfermo?, preguntó. Nada grave, respondió Eric restándole importancia. El cuerpo se acostumbra o se rompe. Ya veremos cuál elige. El tono resignado inquietó a Mateo, pero decidió no insistir. Empacaron y continuaron avanzando hacia el norte. El viento comenzó a soplar más fuerte, arrastrando finas partículas de nieve que les golpeaban el rostro. La temperatura descendía rápido. A medida que caminaban, el paisaje se tornaba más solitario. Las sombras se alargaban y el cielo adquiría un tono azul profundo. En medio de aquel vacío, Mateo sintió una paz que nunca había conocido. Era como si el mundo por fin guardara silencio para dejarlo escuchar su propio corazón. Eric, dijo de pronto, ¿alguna vez sentiste que alguien te acompaña aunque no lo veas? El guía lo miró con una mezcla de cansancio y compasión. Sí, pero no lo llamo alguien, lo llamo memoria. Son los que amamos, caminando detrás de nosotros. Mateo asintió. Entonces supongo que esa memoria me salvó. O te está guiando, corrigió Eric. El truco es no perderle el paso. El comentario quedó resonando en su mente. Recordó la voz de su padre hablándole sobre el valor de creer incluso cuando nada parece tener sentido. Tal vez esa era la huella invisible que seguía marcando su camino. Cuando la tarde comenzó a morir, se detuvieron junto a una formación rocosa. Mateo encendió su linterna para anotar en el diario. Cada paso deja más que una marca en la nieve, deja una intención. Tal vez eso es la fe. Avanzar incluso sin saber si el hielo resistirá. Eric lo llamó para revisar las provisiones. Mientras lo hacía, Mateo miró atrás una última vez. La nieve cubría lentamente sus huellas, borrándolas, pero dentro de él la marca era indeleble. El viento sopló con un silbido agudo y una sombra cruzó fugazmente el horizonte. Mateo no supo si era una nube o una ilusión, pero sintió que no era casual. Algo lo seguía observando, recordándole que aún tenía un camino que cumplir. El amanecer fue gris y silencioso, un velo de luz débil que no alcanzaba a calentar nada. Mateo se despertó con una sensación extraña, el cuerpo cansado, pero el espíritu despierto. Eric, en cambio, se veía cada vez más débil. Su tos era más profunda, más seca, y el color de su piel se había vuelto casi del mismo tono que el hielo. ¿Estás seguro de que puedes seguir?, preguntó Mateo mientras le ofrecía un poco de agua. No vine a morir aquí, respondió el guía con una sonrisa forzada, solo a mostrarte el camino. Las palabras sonaron más graves de lo que pretendía. Mateo las guardó sin responder. Prepararon el equipo y comenzaron a caminar hacia el norte, donde el mapa marcaba un punto llamado Esperanza. El nombre parecía un consuelo o una broma del destino. A medida que avanzaban, el paisaje se volvía más hostil. El viento aumentaba su fuerza y la nieve les golpeaba el rostro como agujas diminutas. La brújula oscilaba nerviosa, incapaz de decidirse entre direcciones. Mateo consultó el mapa una y otra vez, pero la línea blanca del terreno lo confundía todo. No había caminos, ni sombras, ni señales,
solo una inmensidad que borraba cualquier certeza. «¿Qué tan lejos estamos?», gritó, alzando la voz sobre el viento. «Cerca o lejos es lo mismo aquí», respondió Eric. «Lo que importa es seguir caminando». Mateo pensó en las palabras como si fueran un eco de su padre. Cada paso era una lucha, pero también una afirmación. Sentía el cansancio subirle desde los pies hasta los hombros, pero algo más fuerte lo impulsaba. Al caer la tarde, una neblina espesa los envolvió. El horizonte desapareció por completo. Eric se detuvo. «No podemos seguir así», dijo. «Si caminamos a ciegas, podríamos terminar sobre una grieta». Mateo lo miró con preocupación. «Necesitamos avanzar. Si nos detenemos, el frío nos ganará. Y si seguimos, el hielo podría tragarnos», respondió Eric, respirando con dificultad. El dilema quedó suspendido entre ellos. Mateo observó la figura del guía, encorvado, con los labios morados y los ojos cansados. Comprendió que estaba al límite. Dio un paso adelante. «Entonces déjame ir por delante. Marcaré la ruta». Eric lo miró unos segundos, como midiendo la determinación de aquel joven mexicano que había llegado al Ártico cargando con promesas y fantasmas. Finalmente, asintió. «Hazlo, pero si escuchas el hielo cantar, no des otro paso». Mateo avanzó, sintiendo el peso de la responsabilidad y de la fe. La neblina lo envolvía como una pared líquida. El sonido de sus pasos era lo único real. Cada crujido bajo sus botas lo hacía contener la respiración. El aire tenía un olor metálico, cortante. A unos metros, el viento se abrió de pronto, dejando ver una planicie más clara. Mateo levantó la vista. Una línea blanca, casi invisible, se extendía hacia el horizonte. Era el punto exacto marcado en el mapa. Esperanza. Su corazón dio un vuelco. «Eric, lo encontré», gritó. El guía levantó la cabeza y comenzó a caminar hacia él, arrastrando los pies. Mateo, impulsado por la emoción, avanzó unos pasos más. El suelo era sólido, pero el eco de sus pasos sonó hueco. Recordó la advertencia y se detuvo. El silencio volvió. Solo el viento soplaba suave como un suspiro. En ese instante, una sensación lo invadió. No estaba solo. No supo explicarlo, pero sintió una presencia, un aliento invisible que parecía guiarlo hacia adelante. Eric llegó hasta su lado y miró el horizonte. «¿Qué ves?», preguntó. «Nada. Y todo», respondió Mateo con voz baja. El guía asintió, respirando con dificultad. «Entonces ya cruzaste la línea». Mateo no entendió al principio, pero cuando miró el paisaje, esa pureza infinita, esa soledad sin miedo, comprendió. No era una frontera física, sino algo interior. Había cruzado el límite entre el hombre que dudaba y el que empezaba a creer. El viento sopló más fuerte, llevándose consigo el sonido de sus pasos. Mateo levantó la vista y pensó: «He llegado, pero aún no termino». El viento soplaba con menos fuerza aquella mañana, y la claridad del cielo parecía un regalo después de días de tormenta y neblina. Mateo y Eric avanzaban con lentitud, siguiendo el relieve irregular del terreno. El guía respiraba con dificultad, pero su mirada seguía fija al frente. El aire helado mordía los pulmones, y el silencio del Ártico parecía aún más profundo, como si el mundo entero escuchara. «¿Qué tan lejos estamos del punto final?», preguntó Mateo, observando la brújula. Eric sonrió débilmente. «Tan lejos como quieras creer. Aquí los finales no existen, solo pausas». La respuesta lo dejó pensativo. Desde que había cruzado la línea blanca, algo en su interior había cambiado. Ya no buscaba solo cumplir una promesa, buscaba entenderla. Cerca del mediodía, el sol proyectó una luz oblicua sobre el hielo. A lo lejos, una forma irregular se alzaba semienterrada. Mateo se acercó, con el corazón acelerado. Era un montículo cubierto de nieve endurecida, como si el tiempo lo hubiese sellado. «Eric, ven», dijo agachándose. El guía tardó unos segundos en llegar. Juntos comenzaron a remover la nieve con cuidado.
Bajo la capa blanca apareció una tabla de madera vieja, ennegrecida por la humedad. En una de las esquinas se distinguía un grabado, un sol y debajo las letras borrosas de una palabra en español. Mateo pasó los dedos sobre la inscripción. «Marino», leyó en voz baja. «Eric, esto es un rastro de los tuyos», dijo el guía, con una mezcla de sorpresa y respeto. Siguieron escarbando hasta que apareció una pequeña caja metálica, deformada por el tiempo. Mateo la tomó con manos temblorosas. El metal estaba helado, pero algo dentro de ella sonaba suelto. Con paciencia logró abrirla. Dentro había un papel amarillento, protegido por una bolsa de cuero. Desdobló el mensaje con cuidado. La tinta estaba corrida, pero aún podía leerse. Si estas palabras llegan a otros, que sepan que seguimos creyendo. No morimos si seguimos caminando. Aquí dejamos nuestra fe, no como testimonio, sino como mapa del alma. Mateo sintió que el corazón le latía tan fuerte que podía oírlo. Las letras eran en español antiguo, la caligrafía temblorosa. No había nombres ni fechas, pero bastaba. «¿Lo entiendes, Eric?», dijo con la voz quebrada. «Estuvieron aquí, de verdad estuvieron aquí». El guía asintió, observando el mensaje. Y dejaron algo más valioso que un camino. Dejaron su propósito. Mateo se arrodilló sobre la nieve, sosteniendo la hoja con las dos manos. Durante años había buscado pruebas, datos, mapas. Pero lo que tenía frente a él no era una evidencia científica. Era una confesión, un susurro del pasado. Aquellos hombres habían dejado su fe como única brújula. «Mi padre habría dado la vida por leer esto», murmuró. «Tal vez ya lo hizo», respondió Eric, con una voz casi apagada. El silencio que siguió fue distinto, lleno de una paz inesperada. Mateo guardó el mensaje en su cuaderno, entre las páginas húmedas. Luego levantó la vista al cielo. El sol se reflejaba en el hielo como un espejo inmenso. Pensó en su padre, en Elena, en todos los que habían creído en él, cuando ni siquiera él mismo podía hacerlo. Eric se sentó en una roca cercana, tosiendo. «Mateo, hay algo que debes entender», dijo, respirando con dificultad. «A veces los lugares que buscamos no están hechos de piedra o coordenadas. Son estados del alma. Tú ya lo encontraste». «¿Y tú?», preguntó Mateo, mirándolo con preocupación. Eric sonrió. «Yo solo vine a acompañarte hasta que lo hicieras». La frase le provocó un nudo en la garganta. Sentía que el viaje, de algún modo, se acercaba a un punto invisible de destino. No sabía si debía seguir adelante o quedarse allí, donde los ecos del pasado aún hablaban bajo la nieve. Escribió en su diario: «Encontré un mensaje enterrado, pero también uno dentro de mí. No hay fe sin camino, ni camino sin amor. Ellos no murieron, y mi padre tampoco. Siguen andando conmigo». Cuando cerró el cuaderno, una ráfaga de viento lo cubrió todo con un polvo blanco. Y por un instante, Mateo creyó escuchar una voz lejana, como si alguien susurrara desde el hielo: «Sigue caminando». El frío regresó con una violencia inesperada. El viento descendió desde el norte como una bestia invisible, arrastrando consigo la nieve acumulada. Mateo y Eric se movían con dificultad, sus cuerpos agotados por los días de marcha. El hallazgo del mensaje había llenado de sentido el viaje, pero no les devolvía el calor. La tormenta los empujaba hacia el límite de su resistencia. «Debemos buscar refugio», dijo Eric, tosiendo con fuerza. «¿Dónde? Aquí no hay nada», respondió Mateo, intentando cubrirse el rostro. «¿Allá?», señaló el guía con un gesto débil hacia una formación rocosa apenas visible entre la neblina. «Si tenemos suerte, habrá una cavidad». Avanzaron con esfuerzo, arrastrando el trineo. El viento los golpeaba de costado, y cada paso era una lucha. Mateo sentía que el aire helado le cortaba los pulmones. Los pensamientos se le confundían entre el cansancio y la determinación. No podía dejar que Eric se desplomara. Lo necesitaba vivo, no solo como guía, sino como vínculo con la humanidad
que empezaba a desvanecerse en aquel desierto blanco. Al llegar a la roca, encontraron una abertura pequeña, lo suficiente para resguardarse del viento. Dentro, la oscuridad tenía un olor mineral, seco. Encendieron el hornillo y se acurrucaron junto a la llama. El silencio del refugio contrastaba con el rugido que resonaba afuera. Eric respiraba con dificultad. Sus ojos estaban hundidos y la fiebre había vuelto. Mateo se acercó y le ofreció agua. «Debes descansar». «No hay descanso aquí», respondió el guía. «Solo pausas antes de seguir». «No digas eso. Cuando esto pase, regresaremos». Eric sonrió con tristeza. «Tú regresarás». «Yo ya he visto demasiado de este hielo». Las palabras lo golpearon con un peso que no esperaba. Quiso protestar, pero Eric cerró los ojos, agotado. Mateo se quedó observando la llama, sintiendo que el fuego era lo único que los mantenía en el mundo de los vivos. Sacó su cuaderno y leyó el mensaje encontrado bajo la nieve. «No morimos si seguimos caminando». Lo repitió en voz baja, como una plegaria. Aquel pedazo de papel antiguo se había convertido en su ancla. «Ellos también debieron sentir miedo», susurró, pero siguieron y lo dejaron escrito. Eric abrió los ojos lentamente. «¿Sabes por qué lo escribieron? ¿Por esperanza? Por amor. Nadie deja palabras al viento si no ama lo suficiente lo que deja atrás». El silencio volvió a llenar la cueva. Mateo pensó en Elena, en su madre, en su padre, en cómo todos, de algún modo, habían depositado en él una fe que ahora pesaba como una responsabilidad, y al mismo tiempo lo sostenía. La tormenta afuera rugía sin pausa. El hielo crujía como si el mundo se partiera. Mateo apagó el hornillo para conservar combustible. La oscuridad los envolvió, solo el sonido del viento los acompañaba, un lamento interminable que se filtraba por las grietas. «Eric», dijo apenas audible, «¿alguna vez pensaste en rendirte?» «Muchas veces, pero el problema es que cuando uno se rinde, el mundo no lo hace contigo, te sigue llamando. ¿Y si no tienes fuerzas para responder? Entonces otro responde por ti», dijo el guía cerrando los ojos. «Siempre hay alguien que sostiene». La frase quedó suspendida en el aire. Mateo la repitió en su mente, sintiendo cómo se entrelazaba con su propio recuerdo de aquel momento bajo el hielo, cuando unas manos invisibles lo habían empujado hacia la vida. El cansancio terminó por vencerlo. Se recostó junto a la pared fría, abrazando el cuaderno. Afuera la tormenta rugía como si quisiera devorar el mundo. Antes de quedarse dormido, pensó que quizá aquel refugio era más que una cueva. Era una pausa entre el miedo y la fe. Escribió unas líneas antes de cerrar los ojos. «El viento regresa para recordarnos que estamos vivos. Cada ráfaga es una pregunta y cada aliento una respuesta. Mientras haya alguien que respire hay camino». Apoyó la cabeza sobre la mochila. El fuego se extinguió, pero dentro de él una pequeña llama seguía ardiendo, terca, como una promesa que se niega a apagarse. Mateo despertó con una sensación extraña, como si algo invisible lo hubiese llamado por su nombre. El aire dentro de la cueva era espeso y frío. El hornillo se había apagado hacía horas y el silencio era casi absoluto. Se incorporó despacio, frotándose los brazos para reactivar la circulación. A su lado, Eric seguía dormido, respirando con dificultad. La tormenta había amainado. Solo quedaba un murmullo constante, el sonido del viento moviéndose lejos, sobre el hielo. Salió al exterior. El aire golpeó su rostro cortante pero limpio. El paisaje había cambiado. El cielo estaba despejado, y una franja de luz dorada se extendía en el horizonte. No era el sol, sino un resplandor difuso, como si el mundo anunciara algo. Mateo respiró hondo, y por primera vez en días no sintió miedo. Miró hacia atrás, hacia la cueva donde Eric descansaba. Quiso despertarlo, pero algo le dijo que debía avanzar unos pasos solo. Caminó lentamente, hundiendo las botas en la nieve fresca. Cada paso dejaba una huella perfecta, clara, como si el hielo lo guiara con benevolencia. Su mente
se llenó de pensamientos, de fragmentos de voces pasadas, su padre diciéndole que el mapa más importante era el del alma, Elena recordándole que la fe no siempre pide explicaciones, Eric hablándole del miedo como prueba de vida. Todo se entrelazaba en su memoria, como si aquellas palabras formaran un mismo camino. El resplandor crecía. Mateo levantó la mano para cubrirse los ojos. No era una aurora ni un reflejo común. Era una luz cálida, viva, que parecía moverse en silencio. Por un momento, creyó ver figuras difusas caminando dentro de ella, sombras humanas, envueltas en claridad. Parpadeó y las figuras se desvanecieron. «¿Padre?», susurró con voz temblorosa. El viento respondió con un suspiro, y la luz se extendió un poco más, como si lo invitara a seguir. Avanzó un par de metros y sintió una paz que no había sentido desde su infancia. El aire olía distinto, como si algo nuevo naciera en el frío. De pronto, escuchó su nombre con claridad. Mateo. La voz era firme, profunda, pero serena. No provenía de ningún lugar en específico. Se detuvo, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Quién eres?», preguntó casi sin voz. El silencio fue su respuesta, pero en su interior algo se encendió. No necesitaba más. Permaneció un instante inmóvil, contemplando el horizonte hasta que el aire cambió. Detrás de él, escuchó una tos fuerte. Corrió hacia la cueva. Eric intentaba incorporarse, pálido y débil. «Pensé que no volverías», dijo el guía entre jadeos. «No podía dejarte», respondió Mateo, ayudándolo a sentarse. «Ya pasó la tormenta. Hay luz afuera, Eric, luz de verdad». El hombre lo miró con escepticismo, pero una chispa de curiosidad brilló en sus ojos. «¿Luz? Aquí solo hay hielo y reflejos». «No, esta es distinta». «Tienes que verla». Mateo lo ayudó a salir. Eric, tambaleante, miró el horizonte y se quedó en silencio. La luz dorada seguía allí, extendiéndose como una línea infinita entre el cielo y la tierra. «No es posible», murmuró. «Tal vez no», dijo Mateo. «Pero es hermosa». Ambos se quedaron mirando en silencio. No sabían si aquella luz era real o un fenómeno natural, pero ninguno de los dos quiso romper el momento con una explicación. Por un instante, sintieron que el mundo entero respiraba con ellos. Eric cerró los ojos, respirando con dificultad. «Si alguna vez cuentas esta historia», dijo, «di que el Ártico también tiene un corazón, pero que solo lo muestra a los que están dispuestos a perder el suyo». Mateo lo sostuvo del brazo, emocionado. Entonces valió la pena venir. El resplandor comenzó a desvanecerse lentamente, dejando tras de sí una claridad más fría, pero aún llena de esperanza. Mateo se quedó observando hasta que la luz desapareció por completo. Luego miró al guía, que lo miraba con una sonrisa leve. «Vamos», dijo Mateo. «Aún falta encontrar el camino de regreso». «O tal vez ya lo encontramos», susurró Eric. Mientras caminaban de vuelta hacia el refugio, Mateo miró el cielo una última vez. En el fondo de su pecho, una certeza lo llenaba de calma. Aquella luz no era una ilusión, era una respuesta. El avión descendía entre nubes anaranjadas cuando Mateo vio aparecer a lo lejos el contorno de Guadalajara. El contraste era abrumador, del blanco eterno del Ártico al calor terroso de su país. Sentía una mezcla de alivio y desorientación, como si el mundo se hubiera movido sin él. Afuera, el sol parecía demasiado brillante, demasiado vivo. Cerró los ojos un instante, intentando acostumbrarse de nuevo a la idea de hogar. En el aeropuerto, una multitud lo recibió con curiosidad y respeto. Su historia había viajado más rápido que él. Medios de comunicación, investigadores y estudiantes querían escucharlo. Pero Mateo no buscaba fama. Lo único que deseaba era silencio, un espacio para comprender lo que había vivido. Elena Rivas lo esperaba en la salida. Vestía con sencillez, pero su mirada tenía la misma fuerza que recordaba. Cuando lo vio, sonrió sin palabras y lo abrazó con firmeza. «Lo lograste», dijo al fin. Mateo asintió con la voz quebrada. «Encontré más de lo que buscaba.
Durante los días siguientes se refugió en casa de su madre. El aroma del café, el ruido del mercado cercano, las voces cálidas le parecían casi irreales. Pasaba horas escribiendo en su cuaderno, intentando poner en palabras algo que aún no entendía del todo. No se trataba solo de sobrevivir al hielo, sino de haber despertado en él una nueva forma de mirar la vida. Una tarde, Elena fue a visitarlo. Encontró sobre la mesa la vieja caja metálica que Mateo había traído del Ártico. Dentro, el mensaje de los navegantes. ¿Puedo leerlo?, preguntó. Claro, respondió él observándola con calma. Elena leyó en voz alta las palabras antiguas. No morimos si seguimos caminando. Aquí dejamos nuestra fe. Luego levantó la vista. Es hermoso. Es todo lo que tengo de ellos, dijo Mateo, pero también es lo que me salvó. Elena lo miró en silencio. ¿Y ahora qué harás con todo esto? Mateo tomó aire. No quiero que se pierda. Voy a compartirlo, pero no como una historia de expedición, sino como una lección. Quiero que los jóvenes entiendan que no hay mapa más valioso que el de su propósito. Con el tiempo, Mateo comenzó a dar conferencias en universidades, iglesias y escuelas. Narraba la travesía con una serenidad nueva. Hablaba del frío, del miedo de Eric, del mensaje bajo la nieve. Pero sobre todo hablaba de la fe como una fuerza humana, no teológica. Decía que lo había sostenido en el hielo no fue un milagro sobrenatural, sino el amor que persistía más allá de la distancia y el dolor. El hielo no me mató, solía decir, porque aprendí a escuchar su silencio. En él encontré la voz de los que me precedieron, y en sus brazos invisibles la promesa de seguir viviendo. Su testimonio conmovía a todos. No hablaba desde la grandilocuencia, sino desde la humildad del que ha mirado la muerte y ha regresado con un mensaje simple. Una tarde, al final de una charla en la Universidad de Guadalajara, una estudiante se acercó con lágrimas en los ojos. «Profesor Santillán», le dijo, «¿usted cree que todavía hay esperanza en el mundo?» Mateo sonrió recordando el resplandor dorado del horizonte ártico. Mientras alguien siga caminando, siempre la habrá. Después de esa conversación, comenzó un proyecto que llamó Cartógrafos del Alma, una iniciativa educativa para enseñar exploración, historia y espiritualidad a jóvenes sin recursos. Su objetivo era mostrar que la verdadera expedición está dentro de cada uno. Elena lo ayudó en la organización. A menudo lo observaba mientras hablaba con los estudiantes y comprendía que el Mateo que había partido al norte ya no era el mismo que había regresado. Había cambiado el tono de su voz, su mirada y la manera en que pronunciaba la palabra fe. Una noche, mientras revisaban los registros del programa, Elena le preguntó en voz baja, «¿Aún piensas en el Ártico?» Mateo la miró con una mezcla de nostalgia y serenidad. «El Ártico está dentro de mí. No tengo que volver. Él me acompaña en cada paso». Elena sonrió. «Entonces lo trajiste contigo». «No», corrigió él con suavidad. «Fue él quien me trajo de vuelta». El sonido de las olas golpeando las rocas fue lo primero que Mateo escuchó aquella mañana. Estaba en Nayarit, frente al mar que su padre tanto amó. La brisa cálida le acariciaba el rostro, y por un instante sintió que el aire salado limpiaba los restos del frío que aún quedaban en su memoria. Había pasado un año desde su regreso del Ártico, y aunque el tiempo había suavizado algunas heridas, el eco del hielo seguía vivo dentro de él. Caminó descalzo por la orilla. Cada paso en la arena húmeda le recordaba la sensación del hielo bajo sus botas, aquel crujido que una vez separó la vida de la muerte. Cerró los ojos y respiró hondo. El olor del mar, tan distinto y tan familiar, lo llenó de paz. En sus manos llevaba una pequeña caja de madera. Dentro guardaba el mensaje hallado bajo la nieve. Lo había conservado cuidadosamente, protegido del sol y la humedad. Ahora de pie frente al horizonte, sentía que había llegado el momento de despedirse. Elena se acercó a él desde la distancia. «¿Seguro que quieres hacerlo?», preguntó con tono suave. Mateo asintió.
No es una despedida, es un regreso. Estas palabras no me pertenecen, deben volver al viaje. Abrió la caja y sacó el papel amarillento. La caligrafía desgastada aún podía leerse. No morimos si seguimos caminando. Mateo lo sostuvo entre los dedos y por un momento imaginó los rostros de aquellos navegantes desconocidos, el frío en sus manos, la esperanza que los había mantenido vivos. Ellos creyeron, dijo, y ahora sé por qué. La fe no es esperar un milagro, es continuar incluso cuando no lo hay. Elena lo miró con ternura. Tú también creíste. Mateo sonrió. Yo solo aprendí a escuchar. Dejó que el viento arrancara lentamente el papel de sus manos. La brisa lo elevó unos metros antes de hacerlo caer sobre el agua. Las olas lo recibieron sin resistencia, arrastrándolo mar adentro. Lo observó hasta que desapareció en el resplandor del sol. Durante unos minutos no dijo nada. Luego se volvió hacia Elena. El hielo me enseñó que no estamos solos, aunque creamos estarlo. Siempre hay alguien sosteniéndonos, incluso cuando no lo vemos. ¿Hablas de Dios?, preguntó ella. Hablo del amor, respondió. Llámalo como quieras. A veces toma forma de fe, a veces de manos invisibles, pero siempre está ahí, en silencio, esperando que lo reconozcamos. Se quedaron mirando el mar. Las olas rompían con un ritmo sereno, constante, como si marcaran el pulso del mundo. Mateo pensó en su padre, en Eric, en los hombres que dejaron aquel mensaje bajo la nieve. Pensó en cómo todos, de algún modo, habían seguido caminando. Al caer la tarde, las sombras comenzaron a alargarse sobre la arena. Mateo se sentó, observando el horizonte teñido de rojo. Sacó su cuaderno y escribió las últimas líneas. El hielo no fue mi tumba, fue mi espejo. Vi en él lo que temía y lo que amaba, y comprendí que el camino no termina cuando llegamos, sino cuando dejamos de creer. Cerró el cuaderno y lo guardó junto al medallón de San Rafael, que aún colgaba de su cuello. Lo había llevado consigo en cada paso, como símbolo, no de protección, sino de memoria. Elena rompió el silencio. ¿Y ahora qué harás? Mateo sonrió. Seguiré caminando, enseñando, escribiendo, respirando. Todo lo demás vendrá solo. Se levantó y miró el mar por última vez. Las luces del atardecer pintaban el agua de tonos dorados, casi idénticos a aquella luz que una vez vio en el horizonte del Ártico. No sabía si era coincidencia o promesa, pero lo hizo sonreír. «Gracias por traerme aquí», dijo a Elena. «No te traje», respondió ella con una sonrisa. «Tú siempre supiste volver». Mateo asintió. Dio unos pasos hacia el agua y dejó que la espuma mojara sus pies. Sintió el contacto del mar como una bendición. Alzó la vista al cielo y en silencio dio gracias, no por haber sobrevivido, sino por haber aprendido a vivir. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y comparte este mensaje. Y no olvides ver el siguiente video en pantalla, donde conocerás otra historia que te inspirará a creer nuevamente.